Buenas tardes, mi nombre es Luis Díaz y este es un programa especial de su canal 17 y la programación en español. Quiero comenzar dándole las gracias a nuestro presentador del programa Entérese, Jesús Angulo, que gentilmente se dio también su espacio para poder analizar la elección de este nuevo Papa, que nadie pensaba que pudiera ser un Papa del continente americano e hispano. Y ese es el día de hoy. ¿Qué logra esta selección? ¿Qué hace por la Iglesia y qué hará por todos los católicos? Estamos hablando de 1.200 millones de católicos. ¿Incrementará o disminuirá? Y ese es el tema en la tarde de hoy. Tengo de invitado a Joaquín Estrada Montalbán, nuestro historiador, experto en la religión católica, que ya hemos hecho otros programas, por supuesto, con él analizando precisamente el proceso para elegir al Papa, y también incurrimos en el área de la posibilidad de quién pudiera haber sido el Papa. Y por supuesto tenemos aquí a nuestro presentador del programa Entérese, Jesús Angulo, periodista, pero que es una persona que hace muchas investigaciones y ha hecho una investigación exhaustiva sobre este Papa y también los problemas que pueden causar. Cada uno tiene sus ideas de que en el aspecto de la numerología, de la creencia de que otras cosas puedan ser parte de tomar y llegar a esta decisión. Así que le agradezco también a Angulo su conocimiento que pueda aportar en este programa. Y me gustaría comenzar contigo, Angulo, que has hecho una investigación para después darle paso a Joaquín sobre la elección de este Papa. ¿Por qué este Papa que nadie se imaginaba que podía ser un Papa, primero de Argentina, que es el final del mundo, como dijo él, y hispano? Mira, Luis, antes que todo, darte las gracias. Darte las gracias que me hayas invitado a este programa y con mucho gusto hemos cedido a Entérese, porque creo que es importantísimo para esa gran audiencia que tiene la programación español desde su canal 17. Pero ahí comenzaste con algo que fue lo primero que investigué. Esto que se ha estado diciendo repetidamente por la radio, por la televisión, que esto sorprendió al mundo entero, que fuera elegido este cardenal de Argentina, cuando se sabe, y se sabe desde hace rato, porque cómo llegó, quizás usted sepa más que yo, pero que se sabe que durante la elección del Papa Benedicto VI, en esa elección de esos cardenales, ya este Papa Francisco había quedado en segundo lugar, ya este Papa Francisco ya tenía 40 votos, que basado en esa humildad que le estamos viendo en él ahora, los cedió al Papa Benedicto. ¿Cómo es posible que no se sepa si ya se sabía eso? Ya, bueno, eso es un tema interesante. Yo creo que Joaquín tiene que participar aquí. Hablamos que es el cardenal Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, en la Argentina. Y quisiera comenzar con lo que ha dicho Angulo, que yo creo que es interesantísimo, y no he visto a nadie que haya hablado sobre este particular. Se supone que la elección del Papa es todo secreto. Se busca de que no pueda haber ninguna filtración de información, ni antes ni después. ¿Cómo es posible que se sepa de que este cardenal fue el segundo con más votación cuando se eligió a Benedicto XVI, cuando los únicos que sabrían eso serían las personas que cuentan los votos, porque ni los cardenales saben eso? ¿No se supone que excomulguen a esas personas si dan esta información? ¿Se excomulgó a alguien? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, se supone que lo que pase durante el cónclave sea absolutamente secreto para siempre. O sea, los cardenales, antes de empezar el cónclave, hacen su juramento cada uno. La prensa ha especulado sobre esta cifra. ¿Existe la posibilidad de que algún cardenal haya tenido alguna indiscreción con la prensa? Yo no sé. O sea, incluso no sé la fuente de donde sale esta información. Pero se le dice a los cardenales en el conclave, se le dice cuando se hace una elección cuántos votos coge cada uno que se fue elegido. Sí, o sea, ¿se dice en voz alta? Sí. Ok. Porque, o sea, recuerda que, por ejemplo, ahora cuando salió Francisco, fueron 5 rondas en 3 sesiones. Correcto. O sea, deben sacar 2/3 de las votaciones. Correcto. En este cónclave eran 77, se necesitaba. Sí, pero yo pensé que se decía, no se llegó al número y se acababa.
Pero se dice entonces, No, fulano cogió tanto, mengano cogió tanto. Se dice incluso para saber por dónde va incluso las elecciones. La línea. Porque la secuencia de votaciones va perfilando Ya veo. por dónde iría el próximo papa. Entonces, entre ellos sí saben quién sacó tantas votaciones, quién no sacó antes, porque además incluso Entonces hay un fallo, entonces... tienen que saber la cantidad, porque un cardenal no puede votar por él mismo. Pero entonces hay un fallo dentro de la iglesia que sí hubo una filtración. Es posible que haya, yo no sé, Bueno, la prensa pero dice yo no eso. creo que la prensa va a decir como Angulo hizo la investigación donde dice 40 votos. Oye, entonces ya se sabe en específico. Bueno, la prensa puede armar un ataque a un hospital en Irak, que nunca existió hacer un estudio de televisión. O sea, la prensa puede decir lo que quiera. Desde que tú pones Pero es que nunca se desmintió. No se ha desmentido por el Vaticano Por eso, que o sea, eso es mentira. Es lo que estoy diciendo. Es un punto Es lo que estoy diciendo. muy bueno de la Existe la posibilidad de filtración. Bueno, ya si no lo sé. desmiente el Vaticano eso y no sale al frente, el que cae otorga, quiere decir Claro, que... pero el Vaticano tampoco va a estar refutando cada información que sale, y más en estos momentos. Pero esta tan importante. En estos momentos la iglesia es el centro de la noticia. Ya el Papa Francisco la semana que viene será otra noticia, pero la noticia dura muy poco. Ya es un question mark que queda ahí y yo creo que es importante. Quizás Pero- tal vez nos da el pie Digo, para te hablar. digo, ¿qué puede haber pasado? Que un cardenal haya sido indiscreto. Y haya sacado le ha hecho algún periodista la cifra. O sea, lo importante de esto es que Francisco, el cardenal, yo no sé pronunciar mucho el apellido, Mario Bergoglio, en el cónclave pasado, fue una figura importante, y como en este cónclave no se tenía entre los posibles papables, y cómo salió, incluso el cardenal de La Habana en el pasado se mencionó mucho de él, y en este no se mencionó. O sea, en 8 años cambia el escenario. Encontrarían en este quizás Y cosas que lo no. interesante fue que se mantuvo de uno al otro cónclave. En eso también tengo respuesta. Ya. Siempre hemos visto, cada vez que hay una elección de un papa, o normalmente, que se nombran una serie de individuos con grandes posibilidades de ser elegidos papa. Aquí se hizo igual. Y normalmente, ninguno de esos es elegido papa. Por tanto, en alguna forma, en alguna medida, se evitó que se dijera todo esto de los 40 votos y todos esos votos de este papa, para evitar que se le hiciera publicidad y que esa publicidad evitara que fuese elegido. Entonces tú quieres decir que la elección es una elección que no es guiada por el Espíritu Santo, sino que hay por qué? dentro, no digo yo, y ¿Por que qué no? hay, El Espíritu Santo puede haber nada. no, y digo yo que hay dentro entonces manipulaciones, pudiéramos llamarle políticas o no, de esta institución, porque esto también es una nación, es un Estado independiente, que ejerza una influencia alta para determinar quién es el que le conviene o no. Es que como Estado que tú acabas de decirlo, es Ya. posible que exista la política porque es política. Ya. Joaquín. O sea, las votaciones, por supuesto, son rezadas, son guiadas a la luz de la fe y a la luz de la partida del Espíritu Santo, pero por supuesto hay una parte humana, como hemos conversado, por ejemplo, antes del cónclave, que es solamente el acto de votar, pero durante la semana anterior al cónclave, los cardenales se reúnen en las congregaciones generales, y ahí es donde ellos perfilan quién sería Más o menos. la Ahí es donde figura, se sabría- la figura que se necesita. Ahí es donde se sabría más acertadamente quiénes son los que pusieran O sea, posibles que papás. se analiza ahí la realidad del mundo, la realidad de la iglesia, y quién sería el cardenal o quién sería la persona más indicada para, de acuerdo a la realidad en este momento y de cara al futuro, que sería el nuevo papa. Por supuesto, si fuera solamente por el Espíritu Santo, no hace falta nada. Solamente No, por eso digo- se reúnen los cardenales y el Espíritu Santo le dice aquí. Pero entonces, como dijo, yo he oído ya como 2 o 3 declaraciones de cardenales que han dicho que les tomó hasta ellos de sorpresa este papa. Entonces quiere decir que si les tomó de sorpresa la elección de este papa, entonces cuando se discutió, allí como tú mencionas, que perfilaban más a la persona, entonces ¿Por qué no salió este nombre. Ahí no, es que no- Entonces, ahí no- ahí no ¿de men- dónde salió? ¿Cómo salió? No, me pregunto. Ahí no mencionan nombres. Ahí lo que se menciona es el tipo Las cualidades. el tipo de persona que se necesita, que sería la más indicada para Ya. tener la cabeza de la iglesia. Ya. Los nombres se manejan en el cónclave, entonces. Claro. Pero dentro de esto siempre existe
mucho secreto y eso da cabida a que las personas empiecen a lucubrar y buscar muchas cosas, entre eso pues preocupaciones, por ejemplo, como sucedían con las profecías de Malaquía y de Notre Dame, si salía un papa negro y todo este tipo de cosas. Y Angulo estuvo hablando antes de comenzar el programa, que él hizo también otro estudio sobre un papa que duró muy poco tiempo y fue el papa que fue conocido como el papa sonriente, ¿no? Sí, Juan Pablo I, señor. Y era igual que este papa. Exacto, es la misma, si lo ven, y vayan, señores, porque aquí se habla mucho y se profundiza muy poco. Yo creo que si vamos a Google, muy fácil, y pongamos en Google Juan Pablo I, y veremos, y les voy a leer un pedacito, si usted me permite, claro, de quién es uno y quién es otro, y comparen. Dice aquí que Juan Pablo I fue elegido Papa de la Iglesia Católica el 26 de agosto de 1978. Fue el primer Papa con dos nombres, gesto con el que pretendía honrar a sus dos predecesores, Juan XXIII y Pablo VI. Fíjense ese primer detalle de humildad y de complacencia con sus predecesores. Su elección se produjo en la tercera votación de un cónclave inusualmente breve, el más corto del siglo XX, de este siglo nuestro, y fue los otros días. Juan Pablo I eligió como lema de su papado la expresión latina humildad, lo mismo que ha practicado este papa desde el primer momento que lo nombraron papa, o lo que se reflejó en su polémico rechazo de la coronación y de la tiara papal en la ceremonia de entronización, en contra de lo prescrito por la Constitución Apostólica de Pablo VI. Otro dato similar. Como Papa, Juan Pablo I estableció un ambiente de optimismo y reforma, como este, más que este nos tiene a todos más dichosos y felices de que haya sido nombrado, que nunca llegaría a avanzar más allá de las propuestas. Murió, según las fuentes oficiales, de un infarto 33 días después, el 28 de septiembre de 1978, siendo el cuarto pontificado más breve de la historia. Esto ha traído, como bien dice la investigación, polémica e hipótesis conspirativas en torno a su muerte. Lo que nos preocupa, personas como yo y muchos más, que pase algo similar. Dios quiera que lo pase. Bueno, pero yo me imagino que no solamente fue este papa humilde, ¿no? Hubieron muchos papas a través de la historia de la Iglesia que mostraron con su comportamiento su humildad también, es lo que ellos escogen de camino. ¿Qué tú tienes que aportar eso? ¿Y qué edad tenía este papa cuando le dieron? Porque era un papa que yo creo que era joven. Relativamente joven, no sé ahora. Era un papa joven. No, lo tengo aquí. Sí, era un papa joven, creo que tenía alrededor de 54 o algo así. Era un papa joven. Pero bueno, el Señor lo escribe derecho en renglones torcidos, así que quiere decir, sabe Dios cuál fue la misión. ¿Qué tú tienes que aportar sobre eso que dice Jesús? Por tu conocimiento como historiador de la Iglesia. O sea, fue exactamente Juan Pablo I, sale electo, a los 33 días fallece, se declaran causas oficiales médicas y hay teorías como, o sea, que se maneja que posiblemente él estuviera redactando algunos documentos con el tema de la sexualidad, un poco que irían por un camino muy liberal quizás. Esto es lo que se habla. O sea, y quizás a lo mejor la presión que percibió quizás dentro le puede haber provocado. Dicen que también el problema del banco. El problema del banco es un problema que arrastra a la Iglesia, que no ha podido resolverlo. Que imagino que quizás es entre los dos problemas fundamentales que tiene el Francisco ahora. Y entonces se habla que Juan Pablo I fue envenenado, pero te digo, esos son teorías, no hay nada probado. Rumores como los votos. Es una cosa parecida como los votos que los 40 votos. De los 40 votos. Bueno, es diferente que te envenenen quiero decir que filtre una cantidad de votos. Quiero decir yo sé lo que tú dices. Quiero decir pero te digo que las fuentes, porque esto me imagino que no es o será un leak, como puede haber sido eso, como se mencionó aquí, lo de los votos de los propios cardenales, que haya salido también del Vaticano, o que haya salido como el mayordomo escribió esa información y se creó un problema serio, que también se habla de que esa fue una de las cosas que ha pasado de la renuncia del Papa, que también se le dice. Por esto todo esto es
comentarios O sea, que salen de dentro del Vaticano o de periodistas fuera del Vaticano que buscan tener el cintillo más importante O para que enemigo se de la lea. iglesia, que tiene bastante O enemigos. enemigo de la iglesia. Casi siempre hay una mezcla de todo, de fuentes internas y fuentes externas. A no ser que ya sea una completa embuste, ¿no? Pero casi siempre las informaciones, por supuesto. Se estaba esperando, estaba anunciado una segunda filtración de documentos que debería salir ahora, con la figura de Francisco, que de verdad que, bueno, dentro de un rato vamos a hablar de la figura de Francisco, que Claro. No, ya vamos a empezar a hablar que brinda mucha esperanza y como que da un cambio por el camino de la iglesia. Quizás las personas de la filtración paren pero sí habían anunciado una segunda filtración de documentos. Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, cardenal, que tuvo una carrera bastante rápida en el crecimiento dentro de la iglesia. En el 2001 se hace cardenal, lo hacen cardenal. No hay duda ninguna, pero tiene un perfil, oímos un perfil, y el perfil que oímos de muchos pueblos, pues habla sin lugar a duda sobre su humildad, como Angulo había dicho anteriormente, y su comportamiento, que lo demuestra. No ostentar riqueza, sino vivir como vive el ciudadano más pobre de la nación, se cocina él mismo, no tiene nadie que lo ayude. Es decir, no se ve como en antaño, que era como un rey que tenía personas que lo sirven. No, él es otro tipo de hombre. También hay otro perfil que se habla, que es dañino, como puede ser Angulo, que dice que pueden ser enemigos de la iglesia o personas que tienen otro tipo de agenda o motivaciones. ¿Quién es Francisco? Joaquín. Bueno, ahí te dejo ese análisis. ¿Quién es él? Como hemos conversado, o sea, entre el posible Papa electo existía la posibilidad de ser un Papa latinoamericano, pero no se habló. En este cónclave nunca se habló en específico de este cardenal, se hablaban de cardenales brasileños, pero no se hablaba de él. Entonces, ha salido momento, pero ha salido mucha información. Nosotros hablamos aquí y de la importancia que tenía un hispano, ya que el 42% de los católicos son hispanos. Pero este Papa es como la mezcla de muchas cosas positivas, o sea, es algo inaudito. O sea, Francisco es hijo de padres italianos que se asentaron en Argentina. El padre era un trabajador ferroviario, la madre ama de casa, 5 hermanos. Él estudia química y después entra en el seminario y después entra en la orden de los jesuitas, donde hace todo el camino religioso. Ya bastante, ya adulto. Sí, 20 y pico, 30 años. 30 años. En esos inicios tiene un problema de salud, un quiste en un pulmón. Hay quien dice que le sacaron un pulmón entero, hay quien dice que le sacaron un pedazo del pulmón, pero si tiene un problema de salud del pulmón. Tiene un solo pulmón. Funcionando. Por 50 años. Él fue superior de los jesuitas, obispo auxiliar de Buenos Aires, obispo del Cauca, cardenal desde el año 2001. Es un hombre que a mí se me parece mucho como si fuera un estilo de Juan Pablo II latinoamericano. O sea, en lo social es muy comprometido, en la acción por los pobres, en lo político es muy centrado, no coquetea con la extrema izquierda ni con la extrema derecha, y en lo moral es ortodoxo, sigue la línea ortodoxa. Muy conservador. Yo no diría conservador como ortodoxo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro para que nuestros televidentes puedan entender? ¿Cuál es la diferencia entre un ortodoxo y un conservador, como le llamamos nosotros? O sea, un ortodoxo en moral, en este caso un sacerdote, es que sigue la teología católica de... Bueno, quizás tal vez a lo mejor las personas cuando van a jugar conservador lo hacen en el aspecto político. Claro. Pero en el aspecto de la religión, pues un ortodoxo como un conservador no quiere cambio. Quiere que se mantenga bien rígido como era a la iglesia antes, ¿no? Bueno, no que se mantenga, yo no creo que se mantenga rígido, sino que se mantenga la enseñanza de la iglesia.
¿Me permiten introducir algo de eso? claro. Que yo creo que ese pueblo, ese televidente, pudiera entenderlo. O sea, su posición, por ejemplo, con relación al marxismo, con relación al problema sexual, del homosexualismo, con relación a evitar los hijos. O sea, ese tipo de papa que mantiene una rectitud total en esos aspectos y en otros más, pero esto es lo que ese público entiende mejor. ¿Es eso lo que usted quiere decir con la ortodoxia? Para conocer un poco al Papa Francisco, yo lo que hice fui al website del Obispado de Buenos Aires, donde tienen todas sus homilías, sus discursos, sus mensajes, sus conferencias, desde el 2009 a la actualidad. Y ahí uno puede leer el pensamiento de él de primera mano, o sea, cómo piensa Francisco. Y Francisco hace que los mismos documentos, o sea, la misma línea de Juan Pablo II en los documentos sociales. Critica al marxismo, porque el marxismo es una filosofía que está basada en el odio, en la lucha entre clases, pero critica también al neoliberalismo, donde se vive entonces la esclavitud del consumo, donde el hombre se pone entonces al servicio del consumo, no el consumo al servicio del hombre. O sea, él es un hombre centrado, donde no está con la línea política de la liberación que da con el marxismo, pero tampoco es un obispo que no sea crítico con los peligros de enredarse en la dinámica del consumo que también deshumaniza. Con respecto a la explotación de muchas empresas, por ejemplo, enormes que tienen, los convierten en esclavos. Él usa esas palabras. O sea, él usa esas palabras de que dice que los niños que trabajan son esclavos, de las muchachas que se prostituyen son esclavas, de que los obreros, los salarios que ganan son esclavos. O sea, él se está refiriendo, como es en ese momento el obispo de Buenos Aires, se está refiriendo a Argentina, pero por supuesto lo podemos ver a nivel global ahora, se está refiriendo cómo en Argentina los niveles de vida de una parte de la clase obrera, de la juventud y de la mujer, para él es comparable a la esclavitud. Es una voz de los oprimidos. Con respecto a los homosexuales... Yo quisiera, antes que ustedes hablen de los homosexuales, identificar la parte económica del Papa. Yo creo que es un individuo que tan enemigo es de la explotación del hombre por el Estado, problema típico de Cuba, como enemigo de la explotación del hombre por el hombre, típico del capitalismo salvaje. Continúo. El problema del homosexualismo, no me digo que no solamente el homosexualismo, sino los matrimonios dentro de la iglesia de los homosexuales, que da la coincidencia que su país lo aprobó democráticamente, aprobó eso, el aborto, es decir, áreas que quizás las vean muchas personas como áreas oscuras dentro de él, claro, pero que él la ve de otro ángulo totalmente diferente. Compártela con nosotros. Claro, él define el asunto de los matrimonios entre personas de los dos sexos, que lo hemos hablado aquí ya en otros programas. O sea, él dice, el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Así lo enseñó Jesucristo, así está escrito en la Biblia, así lo desarrolla la teología católica. Él en ningún momento está en contra de la unión civil entre dos personas. Pero que eso él no está en contra de la unión civil. O sea, es que ese no es su problema. Pero él ha dicho eso, que él no está en contra de la unión civil, o es una interpretación que uno hace por algún comportamiento. Esto es importante, porque si para él es un pecado, tiene que ser un pecado donde quiera que se ocurra. Okay, correcto. Vamos a poder, ¿sabes?, determinar un poco más. O sea, en lo que yo he leído en estos 2 días, porque tampoco ha sido muy reciente esto, él no se ha manifestado. Y creo que leí en algún lugar, no estoy ahora muy claro, entre los derechos civiles de las personas. O sea, es un pecado moral, pero es un derecho de 2 personas que tienen una comunidad de vida. Eso te da ciertos derechos, los hablamos el otro día, o sea, derechos de económicos, porque producen el mismo dinero, porque viven en un mismo lugar. Esos son derechos civiles, pero eso no es un matrimonio. Según la teología católica, el matrimonio es de un hombre y una mujer y está abierto a la procreación, a la vida. Okay. El aborto, porque siempre pone como la iglesia o estas posturas a favor de la vida como cuestiones negativas. O sea, está en contra del aborto, sí, pero no es que esté en contra del aborto, es que está a favor de la vida. La vida, según datos científicos, empieza en la concepción y llega hasta el último día de la vida. Entonces, si una persona se le corta la vida
por un método no natural antes del nacimiento, es un crimen. Es un crimen. No es que esté en contra del aborto, es que está a favor de la vida. O sea, porque siempre se pone... determinar cuándo se considera que hay vida y cuándo no hay vida. Es que las personas que se dicen progresistas Ya. son las personas que defienden que se maten a las personas ancianas con la eutanasia, Sí, es algo que se maten a los niños antes de nacer, que se acepta el matrimonio homosexual. que se promuevan los métodos anticonceptivos que en realidad son abortivos. Entonces, son posiciones. Aborto, eutanasia, anticonceptivos, son posiciones antivida. Y entonces esas personas se llaman progresistas. Sí, entonces las personas que defienden que no se maten los niños antes de nacer, que no se maten los ancianos enfermos, que no se impida la procreación, o sea, son las personas que están a favor de la vida, entonces se le llama... Eso es un tema que más adelante vamos a tener que seguir discutiendo, porque también bajo la cruz de la salvación de Cristo se bendice a los soldados para que vayan a pelear a lugares donde van a quitar vidas también. O sea, que eso son cosas que tendremos que analizar en otro momento. Pero en el caso para hacerlo más simple, la posición de este Papa, es decir, está en contra de que el matrimonio de personas del mismo sexo se realice en la iglesia. Está en contra de que se utilice... No, se realiza en la iglesia, se realiza en cualquier lugar. En cualquier lugar. Está en contra también de que se utilicen medios no naturales para eliminar una vida. Estamos claros en eso, que esa es la posición en la posición de que las mujeres jueguen un rol más importante dentro de la iglesia, como convertirse en ministro. Eso, ¿cuál es la posición de este Papa? No he leído nada sobre... Él no se ha manifestado en cuanto a eso. Digo, en lo que he leído hasta ahora no he visto... Una posición sobre él. O sea, que quedaría una posición. Ok. En la ordenación de mujeres, él no se ha manifestado. O no he leído. O no has leído eso. En el caso, por ejemplo, estas son las áreas quizás tal vez que le puedan llamar dentro de la iglesia un poco oscuras. Pero como su perfil, como persona, que hay otras posiciones de otras personas que lo ven en áreas oscuras, como que no estuvo de frente ante una dictadura que estaba acabando en todos los aspectos. En la Argentina se mantuvo al margen. También participó en un juicio donde se hablaba de que él había sido parte de ese... no fue una campaña, porque fue una realidad de secuestro de niños en la Argentina, que también salió absuelto en juicio, no hubo nada de eso. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Yo sé que tú estuviste recientemente cogiendo información del Vaticano y ellos hablaron al respecto. O sea, él se manifestó personalmente. Sí, lo hizo. Y él dijo, con mi edad, con mis relaciones en ese momento no era obispo, era superior de los jesuitas, yo hice todo lo que pude. Se manifestó que para mí, en este caso, es una voz a escuchar, que es Esquivel, el premio de la paz, pero que es de extrema izquierda, incluso amigo de la dictadura de los Castro, y ese tipo de pensamiento, siempre que pueda encontrar un lugar donde criticar la Iglesia Católica, lo va a hacer. Y Esquivel se manifestó públicamente diciendo de que el Bergoglio no tenía ninguna relación con la dictadura y al contrario, él había ayudado a salvar vidas. La Iglesia sacó un comunicado hoy, oficial, donde niega toda acusación de relación del cardenal de Bergoglio con la dictadura, donde, como tú dices, en ningún juicio se le acusó, y donde dice que eso es absolutamente incierto. Acusaciones sí existieron. O sea, pero no hubo sentencia. Dos sacerdotes que hay uno que ya está fallecido, otro vive en Alemania, que sí dijo... incluso hay un libro donde ellos testimonian eso. Que él fue la persona que los denunció. Más bien lo que dicen ellos, que los abandonó. Más que lo... Ellos dicen que fue... lo que pasa es que después estas personas fueron a un juicio y no pudieron encontrar lo que estaban ayudando a la oposición, sino que estaban... ¿Qué dicen ellos? Que cuando lo detienen, él le quita la protección y los deja desvalidos. Es lo que dicen ellos. Él dice que no. Que no fue así. En Argentina se siguen todavía haciendo juicios.